clases el viernes y ahí podríamos ver las dudas sobre agua, como para que, de todas formas, ustedes me van preguntando. Bueno, profesor. A ver, vamos a ver. Ahí están viendo la pantalla. Sí, se ve bien. Bien. Sí, no la voy a agrandar porque... bueno, ustedes comenzaron, o tienen que comenzar, ¿no es cierto?, el estudio de la materia teniendo claro los conceptos sobre todo de meteorología y climatología, cuál es la diferencia, a qué se dedica cada una de estas disciplinas. Ustedes saben que la meteorología estudia los procesos atmosféricos, que son los meteoros, pero los estudia para comprenderlos, para pronosticarlos, para estudiarlos en el momento. En cambio, la climatología se nutre de esa información meteorológica para poder caracterizar los procesos que normalmente ocurren en un lugar. Y por eso tiene que recurrir a las estadísticas, al estudiar cuáles son los valores medios de esas variables que mide la meteorología. Por ejemplo, si ustedes tienen datos de temperatura, la meteorología hace registros diarios de temperatura, pero normalmente la climatología hace promedios y trabaja con temperaturas medias diarias, temperaturas medias mensuales, temperaturas medias anuales. No trabaja con cada uno de los registros meteorológicos. Tanto la meteorología como la climatología son geográficas, porque estudian los procesos meteorológicos o el clima de un lugar determinado. Y sobre todo, tienen en común el objeto de estudio, que es el sistema climático, porque, digamos, la meteorología puede ser un poco más volcada hacia la atmósfera, pero como la atmósfera es un componente del sistema climático, nunca va a estar aislada. Siempre va a tener intercambios, interacciones con los otros componentes del sistema. Cuando ustedes vean la parte de atmósfera, lo que tienen que ver ahí es la composición y estructura. La composición, sobre todo de la troposfera, esa es la que le pedimos normalmente, es conocer cuál es la cantidad, los gases que predominan en esa mezcla de gases que es la atmósfera, en qué porcentajes, que hay un 78% de nitrógeno, un 21% casi de oxígeno, el argón es menos del 1% y los demás gases, que son varios, están en pequeñísimas cantidades porque es menos del 1% restante. Sin embargo, los más importantes desde el punto de vista climático no son estos que están en gran cantidad, sino que tenemos, por ejemplo, el dióxido de carbono, el vapor de agua, los gases con efecto invernadero, que por más que están en pequeñas cantidades, son muy importantes desde el punto de vista climático. Esa es la composición. Y la estructura estaría dada por las capas atmosféricas, que ustedes saben que las capas se determinan a partir de los gradientes térmicos en la atmósfera. Ustedes tienen un documento y hay un video a partir de ese documento de cuáles son las características de cada una de esas capas de la atmósfera. La troposfera, la tropopausa, la estratosfera, la estratopausa. Entonces, cuando ustedes hablan de la composición y estructura, la composición es concretamente de la troposfera.
Pero la estructura implica hacer el gráfico de las capas. Y las capas se delimitan por los gradientes. Entonces tienen que hacer el gráfico de temperaturas en función de la altura y conocer entre qué rango se mueven esos gradientes. Si en la superficie tenemos una temperatura de 15 grados promedio o 288 Kelvin, y la temperatura va disminuyendo hasta la tropopausa, bueno, en la tropopausa, que está más o menos a los 10 kilómetros de altura, ¿a cuánto llega la temperatura? Son rangos de temperatura que tienen que conocer para poder ir delimitando los gradientes y las capas. Es un gráfico, no es una figurita, eso es lo que siempre yo les digo, nosotros analizamos gráficos, entonces no es dibujar rayitas, sino entender que son gradientes, los gradientes normales. Bien. La climatología, que es la materia que a nosotros nos reúne, y dentro de la carrera que ustedes estudian, ya sea agronomía o ya sea recursos naturales, lo que pretende es definir la potencialidad climática de una región para después poder determinar el uso de las tierras, los recursos naturales, el manejo, el mejor manejo de estos recursos naturales, de acuerdo a la potencialidad climática. Y esa potencialidad climática nosotros decíamos está relacionada con la disponibilidad de energía y la disponibilidad de agua. Entonces, energía es todo lo que comprende la radiación y el calor. Y el calor traducido en temperatura. Entonces, ayer, por ejemplo, preguntaban acerca de cuáles eran las características o el espectro de radiación solar y terrestre. Bueno, ustedes hay distintas formas de representar espectros. Es directamente representar longitudes de onda de menor a mayor y hablar de las características en cuanto a calidad, longitud de onda de esa radiación que emite el cuerpo. Por supuesto que este completo es el de radiación solar, donde hay longitudes de onda cortísimas, y luego fíjense que esta porción que es el visible o es la parte del espectro que nosotros trabajamos, es una mínima porción de todo el espectro de radiación. Tenemos desde los rayos cósmicos hasta ondas de varios metros o kilómetros. Pero nosotros trabajamos fundamentalmente en esta región que ustedes ven ahí con los colores del arco iris y que se agranda acá arriba, comprendiendo parte del ultravioleta, el visible y el infrarrojo. Esa es la zona en donde nosotros vamos a movernos más frecuentemente. Esta es otra forma de representar el espectro electromagnético de la misma manera, diciendo que los rayos gamma y los rayos X son de baja longitud de onda, por eso tienen más alta frecuencia. Luego vienen los ultravioletas, los visibles, el infrarrojo, las distintas calificaciones que tiene el infrarrojo, cercano, lejano. Y después ya las ondas de radar, radio, TV, que son más grandes. ¿Ven? Y van cambiando entonces las unidades. Nosotros normalmente para las longitudes de onda usamos las micras, que es la millonésima parte del metro. Bien. Esta es otra que ustedes pueden prestarle atención. Es siempre donde nos movemos. El ultravioleta, el visible, el infrarrojo cercano. Y acá les da una idea de qué tipo de ondas o qué tipo de energía es considerada de onda corta. Parte del visible es de onda corta también, el ultravioleta o las ondas menores. Y cuando se trata de ondas largas, que van a ver que prácticamente es cuando ya estamos dentro del infrarrojo. Esta es otra forma de representar espectros de emisión, de cómo emite un cuerpo.
¿Y qué representamos? La energía que está dada por la intensidad y la calidad, la longitud de onda. Entonces acá vemos el espectro de emisión solar, que tiene un pico, o sea, es muy intensa la radiación solar debido a la temperatura del Sol, cómo emite ese cuerpo, pero se concentra, o la longitud de onda de máxima intensidad es dentro de las longitudes de onda corta. ¿Se acuerdan por Wien? Que ustedes calculaban que la longitud de onda de máxima emisión, en la que más emite, es 0,5. Mientras que la Tierra emite en mucha menor cantidad, esto es por Stefan Boltzmann, porque la emisión depende de la temperatura del cuerpo. Entonces la Tierra tiene menor temperatura y emite en menor intensidad. Y las mayores longitudes de onda o de mayor intensidad están en las 10 micras. De acá es donde surge esto que decimos, bueno, el Sol emite fundamentalmente en onda corta y la Tierra lo hace en onda larga. Ahí se combina lo que es Stefan Boltzmann y lo que es Wien. Eso, bueno, ustedes lo recuerdan, Stefan Boltzmann es el que habla de la emisión en función de la temperatura, pero ojo, es una temperatura elevada a la cuarta. Quiere decir que un pequeño cambio en la temperatura del cuerpo produce un gran cambio en la cantidad que emite. Ahora, cada cuerpo tiene su emisión. Este mate emite, nosotros con nuestra temperatura de 36, 37 grados emitimos. Nosotros emitimos en el infrarrojo, en calor. Por eso, acuérdense en la guerra, cómo se usan los lentes que detectan el infrarrojo, detectan el calor para visualizar al enemigo. Y la ley de Wien es la que establece la longitud de onda de máxima. ¿Cuál es la longitud o la calidad en la que más se emite? Entonces, si nosotros reemplazamos en esta fórmula la temperatura del Sol, que es 6000 Kelvin, la longitud de onda es 0,5. Si reemplazamos por la de la Tierra, que es 300 grados aproximadamente, esta longitud es 10. Por eso decimos que la Tierra emite en onda larga como una generalización y el Sol en onda corta. ¿Alguna pregunta de ahí de esto? Porque esto es algo preguntaban ayer. Recuerden que este espectro de emisión, ustedes van a ver dos tipos de espectros, los de emisión, o sea, cómo emite el cuerpo que es función de su temperatura, y también por ejemplo, el de la Tierra, lo combinamos con el espectro de absorción de ciertos gases para explicar el efecto invernadero. O sea, puede ser espectros de emisión o espectros de absorción. ¿Qué es un espectro? Nos muestra las longitudes de onda, por ejemplo, en este caso, en que emite el cuerpo. Si es un espectro de absorción, nos va a mostrar las longitudes de onda en las que absorbe ese gas o ese cuerpo. Bien. De esto, los movimientos de la Tierra, ¿eso lo tienen claro? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Profe, ahí cuando hablan del plano de la eclíptica o la elipse, ¿eso podría explicarlo? Vos tenés que la Tierra realiza dos movimientos. Uno alrededor de su eje, que es el movimiento de rotación. Ese es el que realiza en 24 horas. Y entonces, al realizar ese movimiento en 24 horas, hay cierta parte de la Tierra que está expuesta al Sol, entonces es de día, porque está recibiendo luz. ¿Ves que acá la mitad de la Tierra recibe luz? Y esta otra mitad no está recibiendo luz. Entonces, en esta parte de la Tierra es de noche.
Acá estarías viendo la cara que recibe luz y esta de atrás no está recibiendo, entonces de noche. Pero a su vez la Tierra tiene un movimiento de traslación alrededor del Sol, formando una elipse. Este recorrido que realiza la Tierra es una elipse, porque el Sol está más cerca en algún momento y más lejos en otro. O sea que es un foco, no está justo en el medio, no es un círculo, sino que es una elipse ovalada. Eso cuando nosotros decimos que es una elipse es el perímetro. Ahora, si vos tomás el plano de la elipse, el plano que describe la superficie de esa elipse, es lo que se denomina eclíptica. Es como si yo te dijera que vos tenés esto que es el perímetro sería un círculo, pero cuando vos ves toda la hoja, es el plano, ¿no? Cuando tiene superficie. El perímetro es el recorrido, ese es elipse. El plano es la eclíptica. Entonces, lo que te dice, o lo que se sabe acerca del movimiento de la Tierra, es que la Tierra realiza un movimiento describiendo una elipse o un plano que se llama eclíptica alrededor del Sol, pero lo hace con el eje inclinado. O sea que no lo hace con un eje perpendicular a la eclíptica, sino que el eje de la Tierra está inclinado. ¿Con respecto a quién? A la perpendicular a la eclíptica. El eje de la Tierra está inclinado y eso es fundamental para determinar las estaciones del año. Porque vos ves acá que al estar inclinado en este momento, el hemisferio sur está más inclinado hacia el Sol. Quiere decir que el Sol va a ser más directo al hemisferio sur y a su vez en el hemisferio sur van a ser más largos los días, o sea, las horas en las que se recibe sol o en las que se ve el sol. Por esa inclinación. En cambio, el lado es como que lo saca fuera del sol, ¿no? Entonces los rayos van a llegar más inclinados y durante menos horas. Eso determina que acá sea verano y acá sea invierno, porque que sea verano o que sea invierno depende del balance de calor. Durante el verano, ¿qué ocurre? Radiación más intensa, más directa, entonces por la ley del coseno es más intensa, mayor cantidad por unidad de superficie, y como los días son más largos, durante más horas. Entonces, en el balance se acumula calor. Y eso se traduce en un aumento de la temperatura. Es verano. En cambio, acá en el hemisferio norte tenés rayos que llegan más inclinados a esas latitudes, con lo que por la ley del coseno es una radiación menos intensa, y durante menos horas. Entonces esta parte se enfría. Acá tenés lo contrario. Está llegando más directo al hemisferio norte, porque por la inclinación del eje, el hemisferio sur queda alejado del Sol. Entonces, al hemisferio sur estarán llegando más inclinados. Por la ley del coseno, menos intensos. Y durante menos horas, porque tenés más horas en la noche, noches largas. El solsticio de invierno es el día más corto del año, 21 de junio para nosotros. El solsticio de verano es el día más largo del año, 21 de diciembre. Los equinoccios son épocas o situaciones de transición. En estos dos casos, el sol o los rayos solares son perpendiculares al ecuador y por la posición que adopta la Tierra y la inclinación del eje, tenés 12 horas de luz y 12 horas de noche en cualquier latitud del planeta.
Por eso se llaman equinoccio. Es el día en que el día dura igual que la noche. Hay dos momentos, uno es el 21 de marzo, que para nosotros es el equinoccio de otoño, y el otro, el 21 de septiembre, que es el equinoccio de primavera. Acá pueden ver la iluminación. Si ustedes trazan, ahí tienen que tener cuidado cuando trazan, cuando dibujan, ¿no? Un solsticio, este es el solsticio de invierno, este es el solsticio de verano. Entonces, acá lo que divide la noche del día es la perpendicular a la eclíptica. Sombra. Todo esto está bajo la noche y esto está bajo la mitad de la Tierra, recibe luz y la mitad está en la noche, pero como está inclinada, vos acá tenés el polo sur, que por más que gire, siempre está en la luz, siempre recibe luz. Si te vas al polo norte, nunca recibe luz en este momento. Está siempre dentro de la zona oscura. La zona oscura o la zona clara o con luz lo determina la perpendicular a la eclíptica, no el eje. ¿Alguna pregunta ahí? Profe, ¿podría volver, por favor, a la gráfica de espectro para explicar lo que es ventana atmosférica? Es que ahí no me va a ayudar, porque no se la ve muy... A ver acá. O sea, es la diferencia entre emisión terrestre y emisión, ¿no es cierto?, de gases invernaderos. Absorción. Absorción. Fíjense acá. Esto es distintos gases de la atmósfera que absorben, ¿no? Por ejemplo, el dióxido de carbono, esto estaría marcando los espectros de absorción, ¿no? El dióxido cerca de los 12. Y acá tiene un piquito por los 6 más o menos. El vapor de agua tiene uno grande, acá, absorbe mucho a los 8 más o menos, centrado en los 8. Entonces, cuando ustedes grafican este espectro, ya les muestro, este que es el de la Tierra, que tiene un pico en los 10, por debajo podrían dibujar el de absorción del vapor de agua y del dióxido de carbono, el vapor de agua con su pico en los 8 y el dióxido de carbono con su pico en los 12. Entonces, todo esto gris es lo que saldría de la Tierra, es lo que emite la Tierra. La curva entre medio que ustedes dibujarían, ¿no? Como dos lomaditas. Después, si quieren, les hago el dibujo y se los mando en una foto al WhatsApp. Es lo que absorben los gases con efecto invernadero, y si lo absorben, lo reemiten hacia la Tierra. Entonces, por eso la diferencia entre las dos curvas es lo que logra escapar, porque esto tendría que escapar todo. Es lo que emite la Tierra, emite, y se iría hacia el espacio. Es calor, fundamentalmente. Pero como los gases absorben, y ahí en este otro gráfico, después mírenlo detalladamente, pero en este gráfico les va mostrando los rasgos. Ven que acá, por ejemplo, este es vapor de agua. Acá tiene una gran absorción en los 8. Y el dióxido de carbono en los 12. Entonces, y el pico de máxima emisión de la Tierra es a los 10. Por eso, en los 10 logra escapar mucho. Porque los gases absorben cercano a 10, pero en los 10 tienen un mínimo los dos.
Ya se los dibujo y después están estos otros, ¿no? Que hay otros gasecitos ahí, el ozono, el metano, el óxido nitroso, absorben en distintos rangos radiación. Y esta es la absorción total que ejerce la atmósfera. O sea que, vean, acá lo importante de esta radiación absorbida, que sobre todo lo hace el ozono, ¿no? Es el ultravioleta. La absorción del ozono del ultravioleta es el que permite la vida, porque el ultravioleta es bastante mutagénico. Entonces, ahí lo ven, que el ozono absorbe mucho en bajas longitudes de onda, en la zona del ultravioleta. Después los otros gases, ahí tienen piquitos de absorción de la atmósfera, pero hay mucha zona de la atmósfera que es transparente, o sea que la radiación la atraviesa. Por eso a veces van a encontrar en alguna bibliografía que dice que la absorción de la atmósfera es selectiva, absorbe partes, absorbe ciertas longitudes de onda a través de esa absorción que hacen los distintos gases, pero fíjense que es muy poco lo que absorben. Profe, y cuando se refiere a cuando la ventana atmosférica se achica. Y bueno, es lo que está pasando. Si vos tenés más gases con efecto invernadero, esta absorción va a crecer. O sea, escapa menos radiación. Escapa menos radiación, se retiene más radiación. Y eso es lo que está calentando el planeta. Que la radiación que se retiene sobre todo es calor. Lo que antes lograba salir y te permitía amplitudes térmicas, ¿no es cierto?, más equilibradas, ahora con tantos gases con efecto invernadero, gran parte de eso que antes escapaba ahora es retenido. Por eso hay más energía disponible. El calentamiento global, que antecede a lo que nosotros después conocemos como cambio climático, ¿no? Lo primero que se comprueba es el calentamiento global, por efecto de estos gases con efecto invernadero, y que además ya está aceptado y demostrado que es producto de las actividades humanas. Porque hay un aumento muy significativo a partir de la etapa industrial, que es cuando se empiezan a usar los combustibles fósiles que lanzan dióxido de carbono, monóxido de carbono, que es el principal efecto, el principal GEI, digamos, gas con efecto invernadero. Bueno, y de esto creo que esto es muy importante, que ustedes entiendan que luego lo que se traduce en una temperatura, siempre la temperatura es una forma de medir, ¿no? Y es de alguna manera, eso de medir temperatura. Lo que se mueve acá es la energía, el calor. Entonces, producto del balance de radiación es la temperatura. El balance es el que nos va a decir que si se gana calor, o sea que el balance es positivo, porque los ingresos superan a los egresos, la temperatura aumenta. En cambio, si se pierde calor, porque los egresos superan a los ingresos, la pérdida de calor implica una disminución, porque el sistema se enfríe. Y este gráfico que uno de ustedes me preguntaba es la transferencia de energía desde las latitudes bajas, o sea, las cercanas al Ecuador, sobre todo la zona intertropical. Los trópicos están a 23 grados, 27 minutos, más o menos por acá. Esto es latitud. Si bien es latitud norte, la sur es lo mismo. En las zonas intertropicales, vas a tener prácticamente en todo el año radiación muy intensa, porque
la perpendicularidad de los rayos se mueve entre los trópicos. Es perpendicular al trópico de Capricornio el 21 de diciembre, se va hacia el Ecuador el 21 de marzo, es perpendicular al trópico de Cáncer el 21 de junio y en septiembre vuelve a ser perpendicular al Ecuador, el trópico, Ecuador, trópico, Ecuador. Pero se mueve en esa zona, la perpendicularidad. Con lo cual la intensidad es mayor en esa zona. Y aparte, por ejemplo, en el Ecuador tenés 12 horas de día y 12 horas de noche prácticamente todo el año. Y en los trópicos hay una variación entre el verano y el invierno, pero los días no hay tanta variación como hacia latitudes mayores. Entonces acá es una zona de exceso de energía. Si esto se mantuviera, esa zona, este exceso, vos tendrías un balance con exceso siempre, o sea, con ganancia de calor. Si vos tenés una cuenta bancaria y todos los años das ganancia, ¿qué pasa con esa cuenta? Crece. Acá sería lo mismo. O sea, si todos los años tenés este exceso, la temperatura de ese lugar iría aumentando, porque es un calentamiento progresivo. Una zona de calentamiento. Siempre tiene ganancia. Y esta zona, después de los 35 o 40 grados de latitud, te vas hacia los polos, tenés zona de déficit, o sea, estaría siempre perdiendo, Ahora, si vos tendrías la zona intertropical que se calienta cada vez más, y la zona de los polos que se enfrían no lo soportaría el sólido. Se terminaría rompiendo la Tierra. Entonces tiene que haber una transferencia de calor, ¿ves? Esto es lo que se transfiere calor desde esta zona excedente hacia estas zonas de déficit. Y ahí aparece la circulación general de la atmósfera y las corrientes marinas. Esos son los principales procesos que transfieren el exceso de calor que se produce en la zona intertropical hacia la zona de enfriamiento, que es las latitudes mayores. Hay una transferencia de calor. Si no, no estaríamos acá. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Está comprendido este esquema? Sí, profe. Bien. Buenísimo, sí. Vamos a ver ahora entonces, ¿alguna pregunta más de radiación? A ver si podemos... no, primero voy a abrir. Calor, temperatura. ¿No tienen preguntas? Profe, yo tengo una. Sí. Usted como menciona las corrientes marinas, mi duda es en esas, ¿serían movimientos del agua o movimientos de las masas de aire? No, las corrientes marinas son movimientos en los océanos, sobre todo, en los mares, océanos. Eso lo deben haber visto en algún momento en geografía. Hay corrientes cálidas, hay corrientes frías. Por ejemplo, por eso te dicen que, qué sé yo, las playas de Brasil son calientes porque hay corrientes cálidas, de agua cálida. En cambio, en las costas del Pacífico de Chile es una corriente fría. Entonces el mar es frío. Son corrientes marinas. La circulación general de la atmósfera es la que nosotros vimos con el modelo de las 3 celdas. Bien, profe, gracias. Profe, tengo una duda. Sí. En la parte de la acción bioclimática de la radiación,
Sí, de la clasificación de Burgos, sí. que habla de los fotocíclicos, parafotocíclicos. Yo viendo el gráfico no puedo ver bien cuándo se cumpliría un ciclo, digamos, desde dónde hasta dónde se cumple un ciclo. ¿Un ciclo de cultivo o un ciclo de...? En, no, Porque sino vos- de la duración, o sea, del... fotoperiodo. Claro, del fotoperiodo, exactamente. Y vos es un año. O sea, vos tenés desde el día más corto del año hasta el próximo más corto del año. Vos vas a tener el día más corto del año, el 21 de junio, vas a pasar por el equinoccio, vas a tener el día más largo, vas a tener otro equinoccio y vas a tener el día más corto. Ese es un ciclo, Ajá, con una fase negativa y una fase positiva. claro. O si querés, hacerlo desde equinoccio a equinoccio, pero siempre tenés que, el ciclo está formado por una fase negativa, o sea, cuando los días son más cortos que la media, y una fase positiva, que es cuando los días son más largos que la media. Y la media es 12. Entiendo. Bueno, ahí del balance de radiación, ¿no es cierto que ustedes saben que lo tienen al balance diurno y al balance nocturno? En el diurno aparecen los flujos solares, que son la radiación directa, la difusa, y el albedo, que es la reflexión. O sea, todos estos son de onda corta. Esta es la radiación terrestre, que como sale es negativa, y la contrarradiación, que es producto de esa absorción que hacen los gases con efecto invernadero. De ese balance es que surge el concepto de temperatura, porque del balance de calor, de esa ganancia o pérdida de calor, surgirá la ganancia o pérdida de temperatura. Bueno, ahí tienen que acordarse de lo que es calor y temperatura, eso es. En cuanto a temperatura del suelo, ustedes tienen que saber que el suelo se calienta porque absorbe energía. Precisamente el aire no se calienta porque no absorbe energía. Ustedes han visto que hay ciertos gases que absorben cierta parte, pero por ejemplo absorben el ultravioleta, que es de onda muy corta, no calienta esa radiación. O sea que el aire no se calienta por absorción de energía solar, porque se dice que la atmósfera prácticamente se deja atravesar por la onda corta. Salvo, les vuelvo a repetir, el ozono que absorbe el ultravioleta. Pero el suelo sí absorbe energía proveniente del sol, y al absorber un cuerpo, incorpora esa energía como propia. Y ahí es donde aumenta su energía interna y por eso medimos mayor temperatura, o sea, que se calienta. Ahora, lo que absorbe es lo que no refleja, porque la superficie, el reflejo es un desvío de esa radiación con un mismo ángulo incluso, y no se modifica, o sea que si es radiación solar la que se refleja, sigue siendo ese albedo de onda corta. Por eso es importante conocer el albedo, porque cuanto más cantidad se refleje, menos se absorbe. Por eso las superficies claras, por ejemplo, como la nieve, que refleja un montón, refleja mucho, absorbe poco. Y por eso podemos tener superficies cubiertas de nieve que no se derriten, porque para derretirse tendría que absorber. Entonces ahí tenían el albedo. Ven que, por ejemplo, la nieve tiene 80-90% de reflexión. De lo que llega, refleja el 90%. Entonces absorbe muy poquito. En cambio, suelos oscuros, como puede ser un bosque, un suelo de bosque, refleja poco. Entonces absorbe mucho, porque es una superficie también más oscura.
Cuando absorbe radiación, se calienta. Y generalmente se calienta la superficie, porque es por ahí donde absorbe la energía solar, y se empiezan a establecer diferencias de temperatura. Algo que se calienta le va transmitiendo su calor a algo que está más frío. En el suelo prácticamente se comporta como un sólido, por eso la mayor parte de la transmisión de calor es por conducción molécula a molécula, que siempre va desde lo más caliente a lo más frío. Y para que haya un flujo de calor tiene que haber ese gradiente. Precisamente, el flujo calórico depende de un gradiente de temperatura. Pero después aparecen propiedades del suelo que pueden hacer más fácil esa conducción o ese flujo calórico desde donde está más caliente hacia donde está más frío, y una importante es la conductividad calórica. Bueno, ahí lo importante también es reconocer que cada componente de suelo tiene su conductividad y que el suelo puede tener agua o aire. Esa es la diferencia más frecuente, ¿no? Que el suelo esté seco o húmedo. Y el agua es mejor conductora, no es buena, pero es mejor que el aire, que es un mal conductor. Entonces, cuando el suelo tiene agua, el flujo calórico es más fluido, o sea, se produce con mayor fluidez. El calor fluye desde las zonas más calientes hacia las más frías. En cambio, cuando hay mucho aire, por ejemplo, en un suelo arenoso, el aire es mal conductor, por eso se usa como aislante, y esa conducción se detiene. Otra propiedad importante en el calentamiento del suelo es el calor específico, que recuerdan que es la cantidad de calor que hay que agregar a una cantidad de suelo para elevar su temperatura. Entonces, acá también el agua tiene mayor calor específico que el aire. Por lo tanto, cuando el suelo tiene agua, necesita más calor para elevar su temperatura. Quiere decir que un suelo húmedo se calienta lentamente. Pero así como se calienta lentamente, porque necesita más calor para calentarse, para elevar su temperatura, cuando se enfríe lo va a hacer de la misma manera, lentamente. En cambio, un suelo seco se va a calentar rápido, pero al enfriarse también lo va a hacer rápido. Y la conductividad térmica, bueno, está relacionado con la capacidad de traspasar la temperatura, ¿no? Porque es térmica. Entonces ahí, en general, es al revés. Cuando el suelo tiene buena conductividad calórica y conduce el calor hacia las capas inferiores, tiene menor conductividad térmica. En cambio, cuando tiene baja conductividad calórica, por ejemplo, la arena, el calor se concentra arriba, entonces la temperatura de la superficie es elevadísima y se transmite rápido, la temperatura. Bueno, ahí no sé cuáles son las dudas sobre temperatura de suelo, o si tienen alguna, pero eso es lo más importante. O sea, ustedes primero, antes de ir a explicar las leyes de Angot, tienen que saber cómo se calienta. Entonces, se calienta por absorción de energía solar y la transmisión de calor es por conductividad molecular, y interviene la conductividad calórica, la conductividad térmica. ¿Alguna pregunta de acá? Sí. Buenas tardes. ¿La unidad de temperatura se divide en la del suelo y en la del aire o se toma todo junto, digamos? A veces tomamos temperatura del suelo,
a veces es temperatura y entonces hablan, pero lo lógico es comenzar con suelo. ¿Mm? Porque ahora vamos a ver, eso también es importante, que es el suelo el que se calienta o se enfría por radiación solar, que es la única fuente de energía que nosotros tenemos, ¿no? Recuerden eso, prácticamente es la única fuente, la radiación solar. Entonces, el suelo es el que se calienta, porque vimos que la atmósfera es transparente, prácticamente se deja atravesar. En cambio, el suelo absorbe y se calienta, y es el suelo el que calienta el aire. Y ahí ayer había salido algunas dudas. Porque el aire también se puede calentar por conducción. Pero como el aire, dijimos, es un mal conductor, esa conducción es solo en los primeros milímetros en contacto íntimo con el suelo. No va más allá, ¿no? O sea, la primera capita de aire que está en contacto con el suelo se calienta por conducción. Ahora, ese aire que se calienta por conducción se hace menos denso y comienza a ascender y origina la convección. Entonces el aire caliente asciende y desplaza al frío y ese calor se transporta por convección en sentido vertical. Si hay una zona que se calienta y una más alejada que está más fría, el aire se mueve porque ahí se generan presiones. Entonces se mueve y puede trasladar este calor que adquirió en un lugar, en el trópico, por ejemplo, hacia la mitad del continente, entrando como una masa de aire caliente, la advección. Convección y advección normalmente están acompañados por turbulencia, mezcla, movimientos arremolinados. Y otra forma de calentamiento es la radiación. ¿Cuál radiación? La terrestre, la que es absorbida por los gases con efecto invernadero. Entonces, la Tierra emite energía que tiene que salir hacia el espacio, pero como hay gases que son capaces de absorber ese calor, lo absorben y lo remiten, y ahí calientan el aire. Y es lo que decíamos que deriva en el calentamiento global. Bueno, esta es advección, movimientos horizontales, o sea que es aire que se calentó, se enfrió en un lugar y llega a otro transmitiendo su temperatura. Convección, movimientos verticales, y turbulencia, movimientos arremolinados. Esos son procesos no adiabáticos. Y los procesos no adiabáticos son los que calientan la atmósfera. El aire, cuando hablamos de atmósfera, cuando hablamos de troposfera. No cuando hablamos de una masa de aire. ¿Se entiende la diferencia ahí? Porque cuando hablamos de una masa de aire es una porción de la atmósfera con ciertas características. Y a ver acá. Bueno, esto. Siempre relacionen temperatura con el balance de calor. Y ahí entonces está este gráfico, ¿no? Que nos permite ver cuándo se produce la máxima temperatura, ya sea en el día o el mismo gráfico está traducido en el año. ¿Qué es lo que ocurre acá? Acá tenemos radiación terrestre, es esta, radiación solar, y en el balance entre la radiación solar y la terrestre va a haber un momento de excesos, de ganancia de energía, cuando el balance es positivo durante el día y la temperatura aumenta,
y una parte donde el balance va a ser negativo, que es parte de la tarde-noche, en donde el balance de déficit es negativo y por lo tanto la temperatura decrece. ¿Cómo lo interpreto a esto? Bueno, estas son horas, ¿no? Estas son horas. Entonces yo tengo que acá sale el sol a las 6 de la mañana en este caso. A partir de que sale el sol empieza a haber radiación solar. ¿Qué radiación solar? Directa, difusa, albedo, como componente de balance. La radiación terrestre va a estar en función de la temperatura de la tierra, del suelo, ¿no? Entonces, durante la noche el suelo pierde radiación y se enfría, o sea que la radiación es muy baja, y durante el día la radiación terrestre se eleva, porque al elevarse la temperatura, fíjense acá, la radiación terrestre va a ser mayor, por Stefan Boltzmann. Un cuerpo que tiene mayor temperatura emite más. Entonces, ¿qué me dice este gráfico? Que apenas sale el sol, no se logra revertir todavía el balance negativo. Acuérdense que balance es negativo cuando los egresos superan a los ingresos, cualquier balance. Cualquier balance da pérdida cuando los egresos, los gastos, superan a lo que entra, a los ingresos. Entonces, durante la tarde-noche, a esta hora ya, que no tenemos radiación solar, la Tierra emite, porque se ha calentado durante el día y está emitiendo, pierde radiación, y por lo tanto, el balance es de déficit. No tengo los flujos solares, porque el flujo solar se detiene cuando el sol desaparece en el horizonte, más o menos ahí lo tienen a las 18. El sol, radiación solar tenemos desde las 6, un máximo a las 12, y después se esconde a las 18. Cuando el sol sale, es muy poco intenso, a medida que va aumentando la altura durante la mañana se va intensificando, es máximo al mediodía, y después cuando va cayendo nuevamente va disminuyendo la intensidad de esa radiación, por la ley del coseno y por la ley del Bouguer. Ahora, durante el mediodía, cuando hubo mucha radiación, el suelo obviamente se calentó porque viene acumulando durante toda la mañana y la emisión terrestre es mayor porque está con mayor temperatura. Entonces, la combinación de que la radiación solar va disminuyendo y la radiación terrestre que sale es mayor, genera que en un momento el balance empiece a ser deficitario, o sea, son más los ingresos, es más lo que emite la Tierra que lo que se está recibiendo, por más que todavía haya un poco de sol, porque la intensidad del sol es muy bajita. Ya está en el atardecer. Durante toda la noche el balance es negativo. Y a pesar de que a las 6 de la mañana sale el sol, los primeros rayos solares no llegan a revertir ese déficit. Tiene que pasar un tiempo hasta que la Tierra absorba radiación solar, se caliente, empiece a emitir, como para que la radiación terrestre empiece a aumentar y se equilibre el ingreso con el egreso, que es cuando se produce el mínimo. El balance deja de ser negativo y empieza a ser positivo. Entonces ahí cambia la temperatura que viene cayendo. Cuando el balance se empieza a hacer positivo, empieza a aumentar. Entonces ahí se da la inflexión, que es el mínimo. Deja de disminuir para empezar a aumentar. ¿Hasta cuándo aumenta? ¿Hasta el mediodía? No, porque al mediodía, si bien es la máxima radiación la que llega sobre un suelo caliente que se va a seguir calentando. Entonces, el suelo va a seguir emitiendo calor hacia el aire y el aire va a tener
su máxima a las 15 más o menos. Por eso decimos que la mínima temperatura se produce poco después de la salida del sol, cuando se logra revertir el balance, y su máximo a las 14, 15 horas, cuando ya el sol empieza a caer, es menos el ingreso, es fuerte el egreso por radiación terrestre y el balance empieza a ser negativo. Ya empieza a la tardecita ese déficit y continúa durante toda la noche. ¿Qué pasa a la noche? El suelo es el que pierde radiación. El suelo es el que se enfría. Así como durante el día el suelo es el que se calienta porque absorbe, el suelo y sobre todo la superficie es la que se enfría porque emite. Entonces yo acá tengo durante la noche o parte de la madrugada un balance de radiación negativo. El suelo se enfría y enfría el aire que está en contacto. Ese aire que está en contacto, ¿cómo se enfría? Por conducción, pero ahora es del aire al suelo, porque el aire que está arriba del suelo, que es el que se está enfriando, está un poco más caliente, entonces le pasa su calor. Así se enfría el aire. No es que al pasarle el aire calor al suelo se calienta, no, porque sigue perdiendo radiación y eso es más fuerte, se sigue enfriando. ¿Cómo se da esa inversión térmica? Bueno, porque lo que se está enfriando está acá, es el suelo, y enfría el aire que está en contacto, porque el aire que está en contacto le va cediendo su calor. Esa capita de aire, la capa límite, que ahora está más fría, es densa, porque el aire frío es denso, es pesado, y se apizona ahí contra el suelo. Entonces la capita de aire de arriba, que está un poquito más caliente, porque conserva todavía el calor del día anterior, le va a empezar a pasar su calor y así se va a enfriar ella. Y la otra, y la otra, y la otra, y la otra. Entonces, se está enfriando de abajo hacia arriba. Esa es la inversión térmica. ¿Hasta dónde llega? Y bueno, eso depende mucho de las condiciones meteorológicas, del grado de enfriamiento que esté ocurriendo acá. Porque decíamos ayer, si hay viento, esa formación, esa estratificación de aire se rompe, se mezcla, y esta inversión se hace mucho más suavecita. ¿Hasta dónde llega esto? Depende de las condiciones. El techo de inversión simplemente es hasta dónde llega la inversión, porque de ahí ya se retomará el gradiente normal, que es este en línea de puntos. Lo normal es que el aire o la temperatura del aire disminuya con la altura. Esto no es normal. Profe, Sí. ahí ya se podría decir que llega a un equilibrio, digamos, con la temperatura del aire que está más arriba, digamos. Sí, porque bien. pierde efecto el suelo, perdés el efecto del suelo. Bien, bien. Muchas gracias. Por eso es que normalmente, bueno, por los estudios que se hacen y demás, es que el abrigo meteorológico se coloca a una determinada altura y no a otra, ¿no? Se supone que al 1,50 m ya perdés esa gran influencia. Si vos lo pusieras acá a los termómetros, tendrías bajísima temperatura a la madrugada y altísima durante el mediodía, porque el aire que está en contacto con el suelo es el que más reacciona con el suelo. En cambio acá, al 1,50 m, ya tenés más independencia de lo que ocurre. Entonces estás midiendo ya temperatura del aire. Esa es la idea, digamos.
Bueno, y esto es lo que decíamos, ¿no? Esto es temperatura media anual. Entonces ustedes van a ver que hay una zona intertropical muy caliente, que es porque el balance es positivo prácticamente todo el año. Y zonas frías, que son las zonas polares, las latitudes más altas, las azules, porque el balance es negativo, es deficitario. Entonces, ahí se generan presiones diferentes y se genera parte de lo que contribuye a distribuir el calor, que es la circulación general. Que no sé si la... No sé cuál tenía más. Ahí está. ¿Alguna otra pregunta? Si me olvido de algo. Que preguntaron ayer, sobre todo más que nada por las preguntas de ayer. ¿Cuál es la otra forma de que se caliente o se enfríe el aire? Por procesos adiabáticos. Pero ahí la diferencia es que en el proceso adiabático hablamos de una masa de aire, que es como una burbuja, como la representamos acá, como una burbuja, ¿no? Ahí se ve que una burbuja que tiene 20 grados y que tiene una presión atmosférica elevada ahí, al ascender va a encontrar una menor presión atmosférica, porque la presión atmosférica disminuye con la altura. Y eso le permite la expansión. Entonces, parte de su energía ya se usa en ese trabajo de expansión. Pero además, las partículas, como tienen, la expansión implica un volumen más grande, las partículas se separan, rozan menos, se aquietan, chocan menos, disminuye la energía interna de esa masa y, por supuesto, su temperatura. Y ese es un proceso adiabático. Es el que sufre una masa de aire al ascender. Se enfría cuando asciende, se calienta por compresión cuando desciende. Que es lo mismo, son los movimientos verticales de aire al ascender por expansión, se enfría, al descender por compresión, se calienta. No tiene que ver con la convección, ¿no? Estamos hablando acá de una masa de aire que va a derivar seguramente en la formación de nubes. Los procesos adiabáticos los entendemos como formadores de nubes. Y acá, bueno, la que asciende es una masa, esa es la gran diferencia. Y las fuerzas por las cuales asciende pueden ser los frentes, la convergencia horizontal, etcétera, etcétera. Gradientes. Acá ven otra diferencia. Los gradientes de la atmósfera. Atmósfera hablamos del aire, ¿no? ¿Cómo se calienta o se enfría la atmósfera? Por procesos no adiabáticos. ¿Y cuáles son los gradientes que reconocemos en la atmósfera? El normal, que es un promedio, ese que decíamos en la troposfera es 0,65 cada 100 metros. Al normal puede ocurrir una inversión, o sea que se invierte durante las mañanas, durante la madrugada. Ese también es de la atmósfera, porque es procesos no adiabáticos, ¿no es cierto? El suelo se enfría, enfría el aire. Y el real
es el que yo puedo medir en cualquier momento, en cualquier lugar. Este es uno general, promedio, de la troposfera, no importa si estoy en la China, en Buenos Aires o en Japón. En cambio, el real sí, el real es el de Salta, el de Buenos Aires, yo lo tengo que medir al real, que puede ser o no el normal. Es el actual. Los gradientes adiabáticos son los de masas de aire, que se enfrían adiabáticamente. Entonces, si esa masa está insaturada, pierde 1 grado cada 100 metros. Decimos que es un gradiente adiabático seco. No es que esté seca, o sea que no tiene nada de humedad, sino que está insaturada. Como está insaturada, no puede haber condensación, entonces se enfría más. En cambio, cuando se satura y hay condensación, la condensación libera calor, el calor que consumió en la evaporación. Entonces, al liberarse calor, el enfriamiento es menor, de 0,65. Generalmente usamos 0,5 cuando tenemos que hacer cálculos. Ese puede variar de 0,6, 0,7, porque depende de cuánta cantidad condense y cuánto calor se libere al medio. Bueno, este era el gradiente normal, el normal es el promedio y la inversión también es un gradiente de la atmósfera. Los adiabáticos, recuerden, son los de la masa de aire. Profe, Sí, en la estructura de la atmósfera, usted dijo que en la troposfera hay un gradiente normal. sí. Ahora tengo una duda en la estratosfera, que ocurre, digamos, lo contrario a la troposfera. Sí. Eso, Se dice que es un gradiente de inversión, pero es el normal de la estratosfera. claro, eso es lo que pasa ahí Claro. normalmente. Ese gráfico vos lo haces con gradientes normales. Son gradientes promedio de cada capa. Solo que Está bien si digo que es un gradiente normal. normal para la estratosfera, pero que es una inversión, porque ahí la atmósfera se calienta con la altura. Profe, ¿y tenemos que hacer estos gráficos cuando explicamos la estructura de la atmósfera? Sí, el gráfico de temperatura versus altura, porque eso es lo que te da las capas. Pero Las este capas. digo yo, ¿no? Estos son gradientes de la atmósfera. la temperatura. No, esto es porque a veces, bueno, esto lo vamos a ver si quieren otro día ahora. A veces les preguntamos cuáles son los gradientes de la atmósfera y siempre dicen los adiabáticos. Los adiabáticos no son de la atmósfera, porque la atmósfera se calienta o se enfría no adiabáticamente, acuérdense, por el suelo. Cuando yo digo suelo, digo superficie, puede ser un mar, ¿no? El mar es el que absorbe la radiación, el suelo es el que absorbe la radiación y calienta el aire. Ese es un proceso no adiabático. Las masas de aire que se ven obligadas por alguna razón a subir, a ascender, se enfrían adiabáticamente. Las masas de aire son las que tienen gradientes adiabáticos. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Profe. Bueno, Y en cuanto a los otros subsistemas, ¿nos puede preguntar las características únicamente o sí. algo a profundidad? No, en el caso de sistema climático, ustedes tienen que entender que son 5 componentes que interactúan. Cada uno tiene sus características, de tal forma que también se van colocando por su densidad.
La litosfera es cubierta por la hidrosfera, que es cubierta por la criósfera y que es cubierta por la atmósfera, que es la menos densa. Y la biosfera, bueno, interactúa con todos. Después cada uno tiene por supuesto, sus características, las características generales. Las que tienen que conocer más en profundidad son las de la atmósfera. Bueno, y lo último que veríamos ahora es esto de la distribución de las temperaturas en estas franjas. Son calentamientos diferenciales que van a dar lugar a las presiones diferentes, ¿no? No sé qué querían preguntar. De estabilidad atmosférica, en cuanto a los tipos de equilibrio estable e inestable. Sí, bueno, eso después lo vemos. Bueno, de presión atmosférica tienen que recordar la experiencia de Torricelli, porque de ahí sale la definición de presión, ¿no? Que es la fuerza que ejerce digamos, el espesor, según el espesor de la atmósfera, la fuerza que ejerce el aire sobre una unidad de superficie. Porque presión es fuerza por unidad de superficie. Entonces, presión atmosférica es el peso de la columna de aire que tenemos sobre nuestra cabeza o sobre la superficie. Y Torricelli lo comprueba y lo mide a través de esta experiencia, que ya la habrán visto 1000 veces y que deriva en que la columna mercurial desciende hasta que esta presión, esta columna de mercurio, equilibra a la presión que se ejerce sobre el mercurio libre, que son los 760 milímetros de mercurio a nivel del mar, que deriva después en el barómetro. Y bueno, y ahí entonces ustedes tienen que hay distintas presiones en función de a veces en función de la temperatura, pero como digamos, el globo es bastante heterogéneo, puede haber situaciones en donde se vean este tipo de situaciones con isobaras concéntricas y cerradas, a lo que nosotros llamamos centros de presión. Entonces, un centro de presión donde la isobara central es alta, la más alta, es un centro de alta presión o anticiclón, y un centro donde ustedes tienen que la isobara más baja es la que se ubica en la posición central, digamos, y las presiones van creciendo, es un centro de baja presión o ciclón. Entonces lo van a reconocer en los mapas a los centros de alta y baja, por eso, porque son zonas en donde las isobaras se hacen concéntricas y cerradas. ¿Qué característica tiene un centro de alta? Bueno, que emite vientos. Y esos vientos van hacia los centros de baja. Entonces, en los centros de baja, las masas de aire convergen. Y bueno, como hay zonas, acá venía también este gráfico, hay zonas latitudinales con balances en donde el balance de calor siempre da excesos o ganancias, serían zonas de calentamiento progresivo. Esto sería que se calienta, siempre tiene exceso, o sea que se iría acumulando cada vez más calor. Y hay otras de déficit, que son las zonas polares. Tiene que haber un sistema que haga esta transferencia. Y ahí aparece el modelo de Hadley, el modelo de circulación general. Si esta es una zona de calentamiento, el aire caliente es menos denso,
asciende y se genera una baja presión en esa zona. Entonces acá tendríamos baja presión. El aire frío es denso, es pesado, desciende. Entonces las circulaciones de la alta a las bajas, acá se calienta, asciende y en altura vuelve hacia el polo y desciende. Eso teniendo en cuenta o suponiendo que la Tierra está inmóvil, o sea que no rota, que es homogénea, que el Sol siempre incide en el ecuador. Cuando incorporamos, bueno, este era el modelo original, ¿no? Aire que es frío y desciende, genera la alta, que en superficie va a emitir las masas de aire que van al ecuador, se calientan, ascienden y generan esta gran celda de Hadley. Cuando incorpora la idea de la rotación, se da cuenta que la rotación provoca una desviación de las masas de aire. Y ese desvío ocurre tanto en superficie como en altura. Entonces eso fragmenta a la original celda, la fragmenta en tres. Esta que sigue siendo la de Hadley, esta que es la de Ferrel y la polar. ¿Qué es lo que dice este modelo? Bueno, que acá en el ecuador hay una baja presión, porque es una zona de calentamiento, entonces las masas de aire calientes ascienden, pero cuando se van dirigiendo en altura hacia el polo, ya comienzan a cambiar sus condiciones originales, ya se enfrían. Y al rotar la Tierra y producirse esa desviación, eso provoca que las masas ya frías desciendan más o menos a los 30 grados. Ese descenso de masas de aire provoca la alta. Y esa alta va a emitir hacia la baja del ecuador y hacia el polo. Pero en el polo yo tenía una alta que emite esta masa de aire que al encontrarse con esta convergen. La convergencia produce el ascenso y el ascenso genera la baja de los 60. Y ahí se cierran las tres celdas, que la pueden ver acá también, ¿no? Entonces, en el ecuador se calientan, ascienden, cuando empiezan a irse hacia el polo, se enfrían y por Coriolis, por el desvío que produce la rotación, descienden generando esta alta. Esa alta emite vientos hacia el ecuador y hacia el polo, pero estas se encuentran con las que ya estaban viniendo del polo, convergen y generan esa baja. Convergen, ascienden y ahí ya quedan las tres celdas dibujadas. ¿Solamente ahí se produce esa convergencia? ¿En el ecuador? ¿Cómo? ¿Esa convergencia solamente en ese punto o en el ecuador también? No, en el ecuador también. Convergen masas de aire de los 30 sur y 30 norte. Solo que, bueno, inicialmente este centro de baja vos lo podés explicar por temperatura, o sea, como un centro térmico. Pero también hay convergencia, no se olviden que es la zona de convergencia intertropical. Bueno, y de ahí derivan los vientos alisios, del oeste y polares. Y contribuyen a terminar, digamos, de repartir el calor las corrientes oceánicas. Esto no lo vemos nosotros, pero sí lo han visto seguramente en geografía. Hay corrientes frías, hay corrientes cálidas, ven la del Brasil que es cálida, está en rojo, las frías normalmente, por ejemplo, la del Perú es fría, está en azul. Hay frías y hay calientes. Y también reparten, hay mucha interacción entre la atmósfera y la hidrosfera. Mucha interacción.
Bien. Bueno, creo que por hoy ya los cansé. Yo la próxima clase la puedo dar el viernes a la misma hora, a las 19, y ahí yo les propondría ver la parte de agua. Y ahí entraría lo que es estabilidad, inestabilidad, porque entra, digamos, en los procesos adiabáticos que forman las nubes. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que les haya quedado? Profe, yo ¿Pueden tengo el una viernes? ¿Pueden el viernes a las 19? Sí, profe. Sí, yo no tendré problema. Bueno, recuerden que yo la semana que viene voy a estar de licencia. Me pueden mandar y estoy de viaje, entonces me pueden mandar preguntas al WhatsApp y yo les mando audio, pero no me va a ser tan fácil conectarme. Igual van a estar los otros profesores. Bien, ¿alguna pregunta? Profe, tengo una pregunta. Sí. Acá tengo en la parte de mi apunte, digamos, dice una pregunta, dice, ¿por qué llueve en verano en el NOA? Justo de lo que estamos hablando, y parte de la explicación, no sé si estará bien que puse que hay como un pequeño desplazamiento de las bajas, digamos, por parte del Ecuador. Esa sería una parte de la explicación. Sí, parte de la explicación es que los centros permanentes, estos que acabamos de ver, que tenés una baja en el Ecuador, una alta a los 30, una baja a los 60 y una alta en el polo, esos son centros permanentes que dan lugar a las celdas. Nuestro clima es solar, o sea, obedece al sol, a la energía solar. Entonces, el sol se mueve entre trópicos. ¿Se acuerdan que les dije? Es perpendicular a un trópico, después al Ecuador, al otro trópico, vuelve al Ecuador, y siempre entre trópicos. En los otros puntos nunca llega perpendicular. Entonces, cuando es perpendicular a nuestro trópico, el hemisferio sur se calienta, es verano. Y todos esos centros permanentes sufren un desplazamiento hacia el sur. Pero es mínimo, ¿no? Es unos cuantos graditos de latitud, no es de gran importancia. Pero bueno, la baja del Ecuador se desplaza un poquito hacia el sur. Sumado a eso, el continente se calienta más que el agua por el calor específico de la tierra y del agua. Entonces, ese centro de alta que nosotros tenemos normalmente pasando por nosotros, el de los 30, ese es el que nos influencia a nosotros, sobre todo en el invierno, tenemos un centro de alta. Pero en el verano, como el continente se calienta más que el agua, se genera una baja, que algunos dicen se mete como lengua la zona de convergencia intertropical, incluso ayudado por este desplazamiento un poquito hacia el sur del centro. Esa baja que se produce en el verano es la que atrae las lluvias provenientes del mar o masas cargadas de humedad. Porque en el invierno el continente se enfría y se restituye la alta presión en el mar y en la tierra. Y ahí dejan de ingresar masas de aire. Incluso las altas, como son lugares en donde se producen descenso de masas de aire, son zonas donde generalmente no llueve, porque al descender las masas de aire se comprimen y se calientan, se alejan de la posibilidad de formar nubes. Las altas son generalmente asociadas a buen tiempo. O sea que en invierno serían días despejados. Claro. Ahora eso está cambiando un poco porque, bueno, hay otros.
otros elementos de desequilibrio, digamos, de los sistemas, y el sistema trata de restablecer el equilibrio, entonces se generan inestabilidades y cosas que han modificado un poco, pero los inviernos en general son de buen tiempo. Cielos despejados. ¿Cómo? Esto también nos daría la dirección del viento predominante. No. Nosotros, sobre todo en el Valle del Lerma, es una zona bastante protegida por los cerros. Los vientos determinantes nuestros, los predominantes, perdón, están marcados por los cerros, por los cordones montañosos, porque no se olviden que el agua fluye como el aire fluye como el agua, es un fluido. Entonces los cerros hacen de canaletas, ¿no? Nuestros vientos predominantes son del norte y noreste, precisamente porque nuestros cordones corren de norte a sur. O sea, el aire se mete por donde puede en zonas montañosas. Profe, hay ¿Sí? en la primera teoría hay una parte, bueno, que dice perturbaciones externas, perturbaciones internas, como Del sistema más climático. global, digamos, Del sistema climático. del sistema climático. Perturbaciones internas son perturbaciones que puedan tener los componentes. Por ejemplo, la litosfera puede tener actividad volcánica. Y la actividad volcánica libera calor y libera cenizas que contaminan la atmósfera, que la oscurecen. Esa es una perturbación interna. Hay fenómenos cíclicos, como por ejemplo el fenómeno del Niño, que se produce por cambios en las corrientes marinas. Y eso se da cada tantos años, pero es interno. Son cosas internas. Externas pueden ser, qué sé yo, las tormentas solares, o sea, que provocan flujos de calor diferentes a lo normal. Vieron que el sol es como que emite llamaradas y las tormentas solares, perturbaciones externas eran las de Milankovitch, creo. Sí, no me acuerdo. Eso también entra dentro del sistema climático Sistema climático. como parte del examen, digamos, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y la gran discusión ahí es qué es el hombre, ¿no? Si es una perturbación interna o es externa, porque el hombre es interna porque es parte de la biosfera, pero con una capacidad tecnológica o de desarrollo de tecnología, muchas veces provocando perturbaciones externas, digamos, que no son propias de la biosfera, digamos, del hombre como especie animal, sino que es una actividad producto, la tecnología es producto ya, o digamos que exagera lo que normalmente o naturalmente podría ser, como por ejemplo la industria que replica y produce un montón de cosas en poco tiempo, pero utiliza combustible fósil que libera gases con efecto invernadero. Entonces esa potencialidad de modificación no la tiene otra especie. Es para la discusión, digamos. Bien. Bueno,
Anoten las preguntas para la parte de humedad, de agua. ¿Mm? Humedad, evaporación, condensación, balance, toda la parte hídrica. Y nos vemos el viernes. Bueno, profe, muchas gracias. Hasta luego. Gracias a Bueno, ustedes. profe, nos vemos. Hasta luego, gracias.